calor que estamos viviendo no es normal. Junio ha cerrado con una temperatura media de 23,6 grados en España. Ha sido el junio más caluroso desde que hay registros. El verano cada vez empieza antes, no solo en el calendario, también en la sensación térmica. Los expertos dicen que tiene que ver con el cambio climático, que además potencia fenómenos extremos como la cúpula de calor, una masa de aire caliente atrapada por la presión atmosférica que dispara los termómetros en media Europa. Hoy empezamos una serie de episodios en los que nos preguntamos si este calor y el que vendrá es compatible con nuestra forma de vida. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, radiografía de un calor asfixiante. ¿Podemos trabajar así? Esta historia nos la trae mi compañera Belén Remacha. Solo puedo pensar en el calor que tengo. Llevo un mes durmiendo menos horas de lo habitual. Llego y me voy de la redacción en la línea 5 del metro de Madrid, a veces en vagones sin aire acondicionado, y mentalmente me cuesta más hacerlo todo estos días. Sé que me pasa todos los veranos, sé que este junio ha pulverizado récords y ha sido el más caluroso de la historia, y sé que la cosa no va a ir a mejor. Sé, también, que no soy la única que está así. Me llamo Gemma, vivo en Madrid, concretamente en Carabanchel. Trabajo desde casa y para mí es una suerte, porque a pesar de que no uso el aire acondicionado para trabajar, porque creo que la factura sería impagable a final de mes. En mi anterior trabajo tenía que ir a una oficina que estaba en mitad de una carretera, tenía que atravesar una pasarela por encima de la carretera con todo el sol encima a las 3 de la tarde, además de que en esa oficina no había aire acondicionado. Una de las cosas más curiosas que me está pasando, curiosas y tristes, es que como en mi casa no tengo aire acondicionado, termino a veces mi jornada laboral y en vez de irme a casa a hacer cualquier cosa, prefiero quedarme en mi curro, que trabajo en una oficina, con el aire acondicionado del curro. Pues yo trabajo en un comercio. Tanto en el comercio como en mi casa no tengo un sistema de aire acondicionado. Tengo ventiladores sencillos, de los de toda la vida. Y bueno, se hace bastante complicada la actividad. En casa no estamos durmiendo bien y sí noto que voy mucho más lenta en el trabajo, que soy menos productiva, entonces también intento como reforzarlo y intentando ir más deprisa, cosa que hace que me canse más. Entonces sí, lo llevo un poco mal esto también. Las personas nos ralentizamos en verano, pero el trabajo no para. Para poder afrontarlo, quiero empezar entendiendo qué le pasa a mi cabeza. Quiero saber si realmente se me derriten las neuronas. Bueno, es una manera de decirlo, pero que se ajusta bastante a lo que puede ocurrir. José Ángel Morales es doctor en neurociencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que pasa con el calor es que a muy altas temperaturas, a partir de 40 grados centígrados, las proteínas que forman parte de nuestros tejidos se empiezan a alterar, ¿no? Pierden lo que se llama su conformación. Es como si un edificio de repente empezara a cambiar las paredes, empezaran a cambiar las formas de las paredes y de los techos, y eso al final afectaría al edificio en sí, ¿no? Pues a nuestras células, a nuestros tejidos le pasa lo mismo. Cambia esa conformación y da la sensación como si se estuvieran derritiendo, ¿no? Como si se estuvieran deshaciendo. Quiero saber por qué vamos tan lentos. Vamos más lentos por muchísimas razones. Vamos más lentos porque a partir de los 40 grados la comunicación entre las neuronas, la transmisión del impulso nervioso es mucho más lenta. Vamos también mucho más lentos porque se afecta el hipotálamo, que es una región del cerebro que se encarga de mantener la temperatura. ¿Por qué me cambia el humor? Es que descansamos menos y también dormimos menos. Y quiero saber si es posible seguir trabajando las noches que duermo tan mal. Durante el periodo de sueño, nuestro sistema nervioso aprovecha en muchas ocasiones para repararse, aprovecha para eliminar todas aquellas toxinas o todas aquellas sustancias que puedan ser dañinas para el sistema nervioso. Yo trabajo principalmente con el ordenador, en la sede del País, en Suances, en Madrid.
y por tanto soy una privilegiada. Aparte de mis desplazamientos, o si tengo que acudir a un sitio a hacer entrevistas, suelo tener aire acondicionado o al menos estar sentada. Pero quiero saber en qué afecta todo esto a la coordinación motora de las personas que tienen trabajos mucho más exigentes físicamente que el mío. Siempre hablamos de las neuronas como si fuera siempre la misma neurona, ¿no? Pero nosotros tenemos muchísimos tipos de neuronas. Hay algunas que están relacionadas con el aprendizaje, otras que están relacionadas con la memoria, otras que están relacionadas con el sexo. Cada una tiene su función, ¿no? En el cerebelo hay unas neuronas muy grandes y muy características que son las neuronas de Purkinje. Y estas neuronas de Purkinje son las encargadas de la coordinación motora, de coordinar todos estos movimientos. Bueno, pues a altas temperaturas, estas neuronas de Purkinje del cerebelo son especialmente sensibles al calor. Entonces se afectan especialmente por el calor. De ahí que una de las consecuencias sea esta descoordinación motora. Deshidratación pasa lo mismo. A medida que nos vamos deshidratando y tenemos una sudoración excesiva, eso al final provoca fatiga, produce lentitud mental, descoordinación de movimientos, dolores de cabeza. Es un daño generalizado. Si nuestro cerebro está centrado en mantener nuestra temperatura, se olvida un poco de regular otras funciones, ¿no? Y quiero saber cuáles son los límites. ¿Hasta dónde puede aguantar un cerebro y un cuerpo? Es cierto que cada persona es distinta y siempre hay que tener en cuenta que a los niños y a los ancianos el calor les va a afectar de distinta manera. Por eso siempre son grupos de riesgo que siempre se tienen en cuenta con estas olas de calor. Pero en general se considera que a partir de los 40 grados nuestro sistema nervioso central, nuestro hipotálamo, deja de funcionar correctamente. Y es ya cuando empezamos a ver problemas serios como son el golpe de calor, que no es ninguna tontería, no es un sofocón, o el golpe de calor es algo muy grave que te puede llevar a la muerte. La ministra Mónica García señala que las empresas que incumplan la ley de riesgos laborales deben afrontar todo el peso de la justicia. El hombre de 52 años que falleció ayer en Castellón se sintió indispuesto en el trabajo, como la trabajadora de la limpieza de Barcelona. Me llamo Jorge y he trabajado 20 años en una empresa del sector del metal en Madrid, y esa empresa no cumple ninguno de los parámetros adecuados en cuanto al exceso de temperaturas. Cuando es un sitio donde cuando llegas a las 8 de la mañana pues ya tienes 30 y tantos grados y hay una humedad terrible porque hay baños electrolíticos alrededor. Hay 5 o 6 de 4.000 litros cada uno y algunos están pues por encima de la temperatura ambiente. Entonces cuando llevas mucho tiempo, cuando llevas algunas horas ya, pues probablemente estés a más de 35, 36, algunos días ha llegado a estar a más de 40 grados. Lo que sientes es que te quieres morir. Un momento, enseguida volvemos. Estoy hablando del calor, de cómo nos afecta para trabajar. Y he querido saber primero qué nos pasa en el cuerpo y en la cabeza, pero también quiero saber qué podemos hacer si de verdad, en plena ola de calor, no nos es posible trabajar. Sergio Salas es doctor en salud pública, sociólogo e investigador de la Fundación 1 de Mayo y del Grupo de Riesgos Psicosociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y me dio la clave de la que nunca desengancharse para tenerlo claro. El calor no afecta a todos los cuerpos por igual. A día de hoy los trabajos más expuestos son los trabajos manuales, que tienen un componente importante de ejecución y de trabajo físico, y dentro de estos pues también sobre todo los que se realizan a la intemperie, al aire libre. Y por último, por añadir un último criterio, hablaríamos de trabajos precarios, ¿no? Este triángulo es los más expuestos y los más vulnerables. Las empresas en España tienen que activar protocolos cuando la Agencia Estatal de Meteorología active el riesgo naranja o rojo. Tienen que asegurar climatización, hidratación, sombras, adaptación de horarios y asistencia inmediata en caso de percance. De no cumplirlo, se exponen a multas de inspección de trabajo que pueden alcanzar casi 1 millón de euros. Pero en Fundación 1 de Mayo sacaron un estudio esta primavera en el que solo el 27% de los encuestados consideraba que su empresa tomaba las medidas adecuadas, tal y como le había pasado a Jorge, a quien hemos escuchado hace un par de minutos. Cuando llegan las 5 de la tarde, pues estás completamente destrozado.
pero cuando llega el viernes te quieres morir directamente, y esto es durante 3 meses mínimo al año. Creo que la única solución es poner multas y no posponer las decisiones y marear a la gente, que es lo que se hace habitualmente. Porque desde que tú denuncias hasta que se hace algo, si es que se hace algo, pues se puede eternizar, vamos, te puedes haber muerto por un golpe de calor. Cuando tú te quejas sobre las temperaturas en el trabajo, la respuesta que recibía yo es que en España siempre ha hecho calor. Pero creo que nadie se lo toma en serio, ni siquiera las autoridades se lo toman en serio. En España siempre ha hecho calor, pero desde hace unos años cada vez hace más. Ya he dicho al principio que en junio se han batido récords de temperatura y también de noches llamadas tropicales. Dada esta situación, la otra pregunta que creo que se hace todo el mundo es: si falto al trabajo porque hace mucho calor, ¿me pueden despedir? Ay, esa es muy buena pregunta y muy difícil contestar. Enar Álvarez Cuesta es catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de León. Hay un permiso climático que se introdujo a resultas de la Dana de Valencia, que dice que por riesgo grave e inminente, por catástrofe o porque sea imposible acceder al lugar de trabajo, esa ausencia del lugar de trabajo está justificada y además sería retribuida hasta un máximo de 4 días. El problema que se plantea es si está justificado la ausencia de esa persona trabajadora en concreto por una alerta de calor. ¿Cómo se justificaría eso? Es decir, pues es una persona que la única forma de llegar al trabajo sea andando y ahora mismo tiene que entrar a las 3 de la tarde y hay 45 grados y que por sus propias características personales ponga en riesgo su vida, por ejemplo, porque tiene una enfermedad previa o es una mujer embarazada. El problema es la justificación. No está tan clara en la normativa y es verdad que depende de cómo esté planteada la pregunta, la respuesta puede variar. Sé que no he sido tajante, pero es que no puedo ser tajante. Se entiende bastante bien. Siguiendo la ley, también la de prevención de riesgos laborales o el Estatuto del Trabajador, hay inseguridad porque las empresas pueden alegar, por ejemplo, que podrías tener alternativas para llegar al trabajo o que no puedes demostrar que la situación era tan grave. Eso es el presente. Pero Enar ha pensado y ha escrito sobre el futuro. Y por el futuro le pregunté. Por eso, ahora mismo, en España tenemos 2 meses en los que hace muchísimo calor, en los que la gente duerme mal, piensa mal, está de peor humor, va arrastrándose al trabajo, gente que ha fallecido en el trabajo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo planteamos los próximos años? Ojalá tuviera otra respuesta y fuera más positiva, pero creo que va a ir a peor. Con lo cual, hay que tomar medidas en el ámbito laboral, porque tanto si las personas trabajadoras sufren esos episodios de calor porque están al aire libre, como si están en una oficina, es necesario que se tomen medidas en orden a la prevención de riesgos laborales. Es necesario evaluar como un riesgo las temperaturas elevadas, que ya existe esa evaluación, pero ahora es necesario avanzar en esa evaluación y tomar medidas preventivas. Hay que decir que ya la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha cifrado las horas que se están perdiendo, millones de horas de trabajo que se están perdiendo por las altas temperaturas, porque con altas temperaturas y habiendo descansado mal somos menos productivos, con lo cual se pierde productividad y daña a las empresas. Una de las medidas que se podrían hacer sería planes de movilidad sostenible en las empresas que hicieran incidencia en cómo tienen que ir las personas trabajadoras al trabajo, si tienen que ir andando, a qué horas tienen que ir a trabajar y a qué horas tienen que salir, si van en transporte público, si van por ejemplo, en bicicleta también. Una persona en bicicleta, a lo mejor en Madrid, a las 3 de la tarde, pues es un factor de riesgo muy importante. Y luego las desigualdades que genera el propio cambio climático, cómo afecta a las personas trabajadoras en función de dónde vivan, muchas veces alejadas del lugar de trabajo por el precio de la vivienda y demás, y por las propias condiciones de habitabilidad de las viviendas, si tienen aire acondicionado o no, si pueden dormir o no, con lo cual también es necesario, en este caso ya, no tanto a las empresas, sino a la sociedad en su conjunto y a los poderes públicos que tengan que tomar medidas en este aspecto. Todo esto tiene
además la paradoja de que en España cuando más se crean trabajos es bajo el sol y bajo el calor. Estoy pensando en camareros, en hoteles de zonas de costa, en trabajadores de festivales de música, por ejemplo. ¿Cómo lo van a hacer los trabajadores del turismo y del ocio? La industria turística afronta dos retos. Por un lado, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el turismo, guías turísticos, por poner otros ejemplos, y tiene que adoptar medidas de prevención para esas personas. Tiene que adoptarlas ya, pero la industria turística en España afronta otro reto aún mayor, que es los cambios que se pueden producir en la propia demanda de los servicios turísticos. Si va a haber más de 40 y pico grados en el Levante o en el sur español, probablemente con el tiempo el flujo de los turistas va a ir mermando. Por eso se habla de una industria turística sostenible y que conlleve y que coadyuve a la mitigación de los efectos del cambio climático. Yo también pensaba incluso que se pueden plantear cambios que pueden ser incluso más radicales como sociedad, tipo, no sé si hay que paralizar algunas actividades. Bueno, ya en agosto ya sabemos que es como tradicional, ¿no? Que en agosto se paraliza un poco España, pero no sé si habría que hacer paralización de actividades más de manera oficial o reducir horarios de trabajo, porque como bien dices, somos menos productivos, o incluso cambios sociales, si esto va a más y si en unos años va a hacer tanto calor como en Abu Dhabi y en Madrid. Probablemente si seguimos evolucionando así, todo apunta, las evidencias científicas apuntan a que sí, por desgracia, habrá que hacer cambios sistémicos como sociedad. Respecto a la adaptación de los horarios, ya hay convenios colectivos que en función de los meses de verano plantean la adaptación de horarios y a lo mejor hacer trabajo de interior en lugar de exterior a las horas más calurosas o hacer horarios más partidos, que con todo lo que ello conlleva respecto a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de un horario partido. Es verdad que ya nuestra legislación dice que en supuestos de alertas naranjas o rojas, cuando la empresa no pueda adoptar otras medidas preventivas que pueden ser la adaptación de horarios o la reorganización productiva, puede ser la paralización de la actividad o incluso la reducción de la jornada. Son medidas que ya están establecidas. Es verdad que a día de hoy parece demasiado alarmista plantear una paralización por calor, pero probablemente no estemos lejos. Me parece muy interesante un cambio de cultura como sociedad respecto a las exigencias que tenemos respecto a los servicios públicos o a los servicios privados también de las empresas. Tenemos que entender, y yo creo que entendemos muchas veces, que un servicio o una empresa no esté funcionando. Por ejemplo, apuntabas en agosto, pero a lo mejor también tenemos que entender que en determinadas horas de los días no haya determinados servicios funcionando porque las condiciones en las que tendrían que prestar servicio los trabajadores son insostenibles. Pueden poner en riesgo su propia vida. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.